Acatl se refiere a la planta de maíz y también al carrizo o caña. Con el reverencial se lee Acatzin. En el idioma español, la caña se refiere a un tallo de una planta, y en este significado cabe perfectamente el carrizo, o la planta ya en pleno crecimiento del maíz. El carrizo, Acatl, era uno de los signos del calendario Tonalpohualli, el calendario ritual de 260 días. También formaba parte del sistema de conteo de años, Xiupohualli. Los años podían llevar uno de 4 signos: Tochtli, conejo; Acatl, carrizo; Tecpatl, pedernal; y Calli, casa. El año 1 caña, Acatl, es particularmente famoso porque se dice que fue el año del nacimiento de Quetzalcóatl, una de las deidades más importantes del panteón mesoamericano. Acatl Topiltzin Quetzalcóatl es una figura histórica y mítica, un sacerdote rey de Tula que también fue deificado como Quetzalcóatl. Este nombre une la fecha sagrada, 1 Acatl, con el nombre del dios, y por eso Acatl quedó profundamente vinculado a la renovación espiritual, la sabiduría, el autosacrificio y la regeneración. La flecha de carrizo en la cultura azteca, mexica, era un arma comúnmente utilizada por los arqueros tanto en la guerra como en la caza. Estas flechas estaban hechas principalmente de carrizo, Acatl, por su ligereza, flexibilidad y disponibilidad. El carrizo era mucho más que una planta para los nahuas, representaba el tiempo, lo sagrado, lo útil y lo natural. Su presencia tanto en el calendario como en la vida cotidiana muestra cómo los pueblos nahuas integraban la naturaleza a su cosmovisión de forma profunda y simbólica.